forma esférica y concéntrica. Y aquí esto confunde a la gente porque es muy curioso, dicen el sismo en la Ciudad de México de 1985 y da la impresión de que el epicentro fue aquí. El epicentro fue en las costas del estado de Michoacán, se siente fuertemente en la Ciudad de México y lo que estamos sintiendo es la propagación de estas ondas a las que la gente pues, le da por llamar el temblor, ¿no? Dicen, se tembló, se movió la tierra, sí, pero es una consecuencia de lo que ocurre en el epicentro, que es la parte en donde se libera la energía y en donde se enfoca la magnitud. Pero ¿por qué ocurren estos esfuerzos? Bueno, como sabemos que la Tierra está dividida en una serie de capas, en donde la parte más interna, el núcleo, que tiene una profundidad de cerca de 6.400 kilómetros, es un núcleo todavía muy caliente, con temperaturas que pueden estar entre los 8.000 y 9.000 grados centígrados. ¿Qué es lo que genera esto? Corrientes de convección en donde se va transfiriendo el calor hacia la superficie. Muy similar, el ejemplo que le ponemos a la gente es que si nos ponemos a calentar agua y si ponemos una sopa de letras y la empezamos a calentar, lo que nos damos cuenta es que las letras no se quedan estáticas, que comienzan a moverse. Y si nos fijamos con cuidado, lo que veremos es que las letras en la parte de abajo se calientan, disminuye su densidad, migran a la superficie en donde se enfrían y bajan, y este proceso conocido como corrientes convectivas, la convección del calor, en la sopa de letras pues tarda unos 3 minutos, 2 minutos si tenemos mucha hambre, hasta crudo no la tomamos, pero en la Tierra es un proceso que lleva millones de años. Y esto finalmente lo que hace es desplaza la corteza, la capa más externa, que es una capa tremendamente delgada con espesores. Los espesores gruesos debajo de los continentes son 60 kilómetros y en la parte oceánica son apenas 15 kilómetros. Y cuando lo comparamos con el radio de la Tierra, simplemente es muy pequeño. Y lo que sucede entonces es que este desplazamiento en la superficie forma un patrón el nombre técnico es placas tectónicas, en realidad, en donde las piezas del rompecabezas se están desplazando por este movimiento, por el calor interno, y en los bordes de las placas o de las piezas de rompecabezas es en donde se producen tanto los sismos como volcanes. Lo que vemos aquí en amarillo son los sismos y lo que vemos en color rojo naranja que se aprecia aquí abajo son los volcanes. De hecho, hay como el 85% de los volcanes son submarinos. Están todos en cordilleras en la parte de abajo, y lo que hemos marcado aquí son algunos de los sismos recientes. Por ejemplo, vemos el de Haití, el de Chile, el de Mexicali, todos estos en el 2010, el de Japón del año pasado, este de diciembre del 2004 y ahora el que se vuelve a presentar aquí en Indonesia. Y lo que queremos marcar es que estos sismos ocurren en zonas en donde ya se habían presentado los sismos. Entonces, lo primero que podemos inferir es que los sitios en los bordes de las placas en donde se han presentado sismos muy importantes, lo único que tenemos que hacer es esperar y se acumularán de nuevo estas fuerzas, porque a menos que logremos quitar el calor del interior de la Tierra, si lo logramos hacer, ya no habrá sismos, ya no habrá volcanes. Yo me quedo sin trabajo y tampoco habría una atmósfera. Todo esto es una relación, es un poco irónico porque lo que asociamos con pérdida de vida, los sismos y los volcanes, es un elemento que nos está explicando que el planeta sigue siendo un planeta vivo. Entonces hay que entender su funcionamiento. La gente ha preguntado que si está temblando más. Hay esa percepción. Esta es una gráfica en donde observamos la sismicidad a nivel mundial desde el año 1900 hasta la fecha, y lo que estamos marcando son los sismos mayores a 7.5, y si se fijan, marcamos los que son altos o importantes. Vean dónde queda México. Ya cuando lo vemos en este contexto dicen, uy, pues ni pinta, pero sí pintó, ¿no? Porque es un sismo importante, pero lo primero que vemos es que hay una conjunción de sismos arriba de 8.5 a principios del siglo pasado, de 1900 a 1920, y después se vuelve a acumular de 1950 a 1965, en donde ocurre el sismo más grande registrado instrumentalmente, que es el de Chile, de magnitud 9.6, y ahora da la impresión, de hecho, que el de México da la impresión que está en esta bajada de actividad, y ahora estamos viviendo un punto de nuevo importante. Ahí está el que estamos discutiendo, el 7.4 del 20 de marzo, ni siquiera estaría en la gráfica. Vemos el de Sumatra que acaba de pasar y entra otra vez en este núcleo. ¿Qué es lo que podemos decir? 110 años es un tiempo muy corto para hacer un análisis estadístico importante.
pero lo que vemos aquí claramente es que hay 3 agrupamientos, si así lo queremos ver, de sismicidad, vamos, que tampoco es que no haya pasado, y es más, no nos hemos comparado ni con el de Chile ni con el de Alaska. Entonces no es extraño lo que estamos viviendo a nivel mundial. No habría por qué preocuparnos, pero sí ocuparnos en que estos sismos no afecten tanto, porque lo que está sucediendo ahora son 2 cosas: que somos más vulnerables y que los medios de comunicación ahora viajan en cuestión de minutos. Si pensamos en cualquiera de estos 2 sismos, el de Chile, nos damos cuenta que la información debió de haber llegado 3 días después, por ejemplo, a México, debió de haber sido publicada en forma gráfica en un periódico y con una fotografía en blanco y negro en la cual no podíamos ver realmente cuáles fueron los efectos de este gran tsunami. Y en cambio ahora, en media hora, tenemos los videos de lo que está pasando en tiempo real. Entonces también hay una percepción muy diferente de lo que está sucediendo. Cuando vemos el efecto en México y también vemos si está temblando más, que es un año electoral, nos hemos dado a la tarea de comparar cuántos sismos mayores de magnitud 6.5 y vemos que han ocurrido 160 mayores de esta magnitud en los últimos 110 años. Y cuando comparamos con los 20 presidentes que han ocurrido, que hemos tenido, lo que nos damos cuenta es que no ha habido un solo presidente al que no le haya tocado uno de estos sismos. Ya nos preocupaba Felipe Calderón porque se estaba saliendo por la tangente y le toca el sismo de magnitud 7.2 el año pasado y le toca el de 7.4 y esperemos que hasta ahí se quede, ¿no? Pero lo que queremos decir aquí es que un sexenio es un tiempo demasiado grande como para que no ocurran sismos. Hacemos un promedio rápido de este valor y lo que nos damos cuenta es que dividiendo los 160 en 110 años tenemos 1,5 de estos sismos por año. Entonces, México es un país definitivamente sísmicamente activo. No tendremos, y esa fue una preocupación seria, grandes sismos como el de Japón o como el de Chile o como el de Sumatra. Al menos podemos garantizar que en los últimos 5.000 años no ha ocurrido un sismo con esas características. Lo podemos garantizar porque estos grandes sismos generan efectos que pueden estar manifestados en registros geológicos de alteraciones en la parte de la costa, y por más que se ha buscado no se encuentra, y además que tendría una dimensión muy amplia, pero no importa, un sismo de magnitud 8.1 como el de 85 son suficientemente importantes. Este de 7.4 causó daños importantes en la zona epicentral, importantes en la Ciudad de México. Y hay una falsa percepción de que nos fue muy bien, que no hay que preocuparnos, y estructuralmente sí es preocupante que se hayan caído bardas, que se haya caído un paso peatonal, cosas por el estilo, ¿no? O sea, lo que deberían de hacernos es empujarnos a evaluar. Tectónicamente en nuestro país, como no hacemos nada en una forma sencilla, aquí tenemos la conjunción de 5 placas, la norteamericana, la principal en donde está el país, la placa Pacífico que contiene a Baja California, una pequeña placa, la de Rivera, la de Cocos, y finalmente una placa del Caribe en este sector, en la parte sur, casi únicamente en la parte de Chiapas. Esta es una falla muy parecida a la de San Andrés, que se inicia en este punto, y hasta más grande y con más capacidad de afectar el país, pero la desconocemos y probablemente por el nombre se llama la falla Polochic, Dixoy, Motagua. Con ese nombre dice uno, no San Andrés, ¿no? Muy importante, Polochic, Dixoy, Motagua, y separa la placa del Caribe con respecto a la siguiente parte. ¿Qué sucede? En la que nos atañe principalmente la placa de Cocos, que es una placa oceánica en donde el material surge en esta que se conoce como la dorsal del Pacífico Este, que es el equivalente al punto en donde las letras de la sopa de letras suben. Material nuevo y volcánico surge aquí, se forma un nuevo piso oceánico que se desplaza en esta dirección, ya aparece entonces en frío y comienza a entrar por debajo de la placa norteamericana, que es una placa continental. Y este efecto, estos 2 señores, imaginemos que se están empujando aquí el uno el otro, ya saben que los hombres siempre están jugando con esas cosas, y finalmente cuando uno está más cansado, hay un desplazamiento, hay un movimiento y se genera el sismo. Se propagan las ondas sísmicas y de nuevo, literalmente en ese momento, comenzamos un nuevo ciclo sísmico. Entonces, lo que estamos viviendo ahorita en Pinotepa Nacional y en Ometepec está terminando la culminación de ese evento, pero ya sí están comenzando
a acumularse de nuevo esfuerzos que eventualmente generarán otra vez un sismo en esa zona. En otros sectores del país, como lo es Baja California, nos damos cuenta que Baja California salió de aquí. Si ustedes lo recortan y lo empujan, van a ver que salió de aquí, se viene desplazando lentamente hasta su posición y continuará yéndose hacia la parte norte del país. Y este proceso, en este punto, se inicia la falla de San Andrés, pero en todo el medio del Mar de Cortés se genera una actividad sísmica. Decimos a la gente que se quiere cruzar de ilegales, párense en la frontera, le explican al guardia, mire, yo no me estoy moviendo, son las placas tectónicas, me están desplazando, no estoy cometiendo ninguna ilegalidad y estoy entrando. Eventualmente recuperaremos California y el resto de Estados Unidos, estoy seguro, pero va despacito. Nosotros nos quedamos en este país, ese es otro proceso y es diferente. Haciendo un paréntesis aquí, este tipo de sismos, cuyo desplazamiento es lateral, no generan un desplazamiento vertical y por tanto no generan tsunamis. Este fue el caso de este último sismo en Sumatra. En cambio, los que están aquí, como es un desplazamiento hacia abajo y hay un empuje del fondo marino, sí genera tsunamis, y lo veremos en México, sí se han generado tsunamis y sí hay un potencial de tsunamis ante otros sismos. Esos 160 o un poco más ya de sismos importantes son estos. La diferencia entre el azul y el rojo es que el azul son sismos más profundos, ubicados sus epicentros un poco más de 40 kilómetros, y los rojos o anaranjados más o menos. Si se fijan cuidadosamente, en la Ciudad de México no hay sismos. Ahí no tenemos el epicentro de algún sismo. El más cercano es el de Acambay, que se encuentra en la parte norte del Estado de México y sur de Querétaro, Hidalgo. Es un sismo que ocurre en 1912 y tiene magnitud 7, es el más cercano a la ciudad, con efectos importantes en cuarteles y en iglesias, y efectos importantes en Acambay, en la zona de Atlacomulco, en este segmento. Todos los demás que nos afectan están en esta región y claramente no hay un estado, hay varios huecos y lo veremos adelante, han sido sujetos a sismicidad, y lo mismo en este segmento, claramente los que están en este punto. Esto nos permite ubicar la concentración de la sismicidad importante. No obstante, también hay otra sismicidad. Este es un comercial, estas son las estaciones del servicio sismológico que utilizamos para detectar en tiempo real la sismicidad, y claramente ven que hay una concentración en la zona centro. En los estados del norte están desprotegidos, ya hay una también en Monterrey, y hay planes para instalar en estos estados. Durango pues está complicado, porque también hay que ver cómo le entramos o cómo salimos de ahí. Algunos ejemplos de las casetas y de lo que tenemos. Cuando vemos la sismicidad un poco más a niveles más bajos, mayores de magnitud 3, simplemente está todo borrado. Aquí vemos 30.000 sismos para un periodo de 30 años, escogimos para mostrarlo, y es curioso, esta es la forma en que votamos por Felipe Calderón y por López Obrador en el último sexenio. Algo sabían los panistas, o algo sabían o no sabían los perredistas, pero es una mera coincidencia. Los sismos están abajo, no lo sé. Pero más importante aún es la distribución de este mapa contra lo que tiene determinado el Banco Mundial, que son la evaluación de la pobreza. O sea, esta mezcla de este tipo de sismos en una zona de mayor pobreza sí tiene un efecto, y ya lo vimos, ¿no? El efecto en Pinotepa Nacional, en Ometepec, en toda esa región, muchas de estas casas y las fotografías son precarias. Andaba el presidente también metido en una casa con techo ¿cómo se llama?, de teja. Pues una réplica, y nos vamos a quedar sin presidente. No sé si eso es bueno o malo, pero hay que ver en dónde se están metiendo, y hubiera valido la pena que se hiciera una réplica, ¿no?, para darse cuenta de lo vulnerable que son estas estructuras en un momento dado. Entonces, la mezcla, no podemos detener el peligro sísmico, porque ese es un fenómeno normal y natural, ya lo dijimos, a menos que tengamos el calor del interior de la Tierra, pero lo que sí podemos detener es el grado de vulnerabilidad que se da en el tipo de construcciones y en la percepción que tiene la gente y la capacidad que tiene para responder ante el sismo. Si vemos la sismicidad en el año del 2010, tenemos 3.425 sismos, esta es su distribución. El importante fue el de Mexicali, de magnitud 7.2, y vale la pena compararlo. Esto ocurre casi 3 meses después del de Haití, y técnicamente están a la misma distancia Mexicali de la falla y Puerto Príncipe de la falla. El mecanismo es tremendamente parecido y la diferencia es brutal. 275.000 víctimas en Haití, 5 víctimas oficiales en Mexicali. Entonces, la pregunta es, ¿esto es porque estamos mejor preparados? Yo tendería a decir que sí,
hubo ciertos daños, algunas cosas, había mucho énfasis en las carreteras, pero ustedes mejor que nadie lo sabrán, que si están construidas sobre terraplenes blandos, estos se van a desplazar en los sismos, pero si queremos construir todo de concreto sería un costo muy alto, ¿no? Entonces, aunque se ve dramático, son costos aceptados, son estructuras en donde aceptamos que suceda eso, y lo que no es aceptable es lo que pasó, por ejemplo, en Haití. Si nos montamos sobre esta figura el número de millones de habitantes, pues vemos que somos medio masoquistas, porque todos estamos en este lugar, pero tiene que ver con otras razones. Si vemos, en el año de 2011 registramos 4.168 sismos, en promedio alrededor de 10 a 12 por día. Los más importantes, que es un poco lo que comentamos, ¿no? Se han estado sintiendo muchos sismos. El año pasado, estos dos en Veracruz, se los agenció Veracruz por kilómetros, por unos cuantos kilómetros quedaban dentro del territorio de Veracruz. Entonces dice, Veracruz está temblando en Veracruz, luego es Veracruz, Oaxaca, el de las Chuapas. Estos fueron más o menos sentidos levemente en la Ciudad de México, y el de diciembre, el 10 de diciembre, el sábado a las 8 de la noche, que fueron sentidos. Entonces el año pasado se sintieron 3 en la Ciudad de México, pero como fueron a través de todo el año, no hay la misma percepción de lo que está sucediendo ahora. Lo de ahora es simplemente una coincidencia que se estén dando en un tiempo corto. Nosotros decimos que esta es una respuesta al proceso electoral, que necesitamos que mejore, pero la Tierra se está quejando. Varios diagramas. Chiapas se había agenciado el mayor número de sismicidad, 32%. Este año también iba con la misma tasa. Tan es así que el 20 de marzo programan un simulacro a las 12 del día. Están en el simulacro y empieza el temblor, ¿no? Y estos se quedan, ¿quién le atinó? ¿Quién le pasó? Bueno, pues lo estaban viendo porque tenían una sismicidad, pero esta sismicidad varía. Se la comparten Guerrero, Oaxaca o Chiapas. En este caso era Chiapas el que tenía mayor sismicidad, y de nuevo la distribución de millones de habitantes. Un poco sobre el sismo del 20 de marzo, una de las características de las estaciones, esta ya la... ¿qué pasó aquí? Déjenme checar porque creo que está un poco más adelante lo del sismo, esa era otra parte. Esta es la parte que nos preocupa. Estamos viendo otra vez la distribución de los sismos, pero ahora utilizando otro parámetro, el área de ruptura. Mientras más grande sea el área de ruptura, más grande la magnitud del sismo. Si identificamos aquí, vemos 1985 en naranja, es el área de ruptura del 85, no alcanzan a distinguir el letrero, pero dice 1957, es el sismo del Ángel. Este es el de 1979, el que tiró 3 edificios de la Universidad Iberoamericana cuando estaba en la campestre de Churubusco. Por eso hay que estudiar en UNAM o en La Salle, pero claro, ya se cambiaron a Santa Fe. Ese sismo, la gente no se acuerda, fue un sismo de magnitud 7.6 frente a Petatlán. No se acuerda porque el sismo ocurre a las 5 de la mañana. Si ocurre a las 7 de la mañana, todo el mundo hablaría del sismo de la Ibero, y potencialmente hubieran habido 4.000 o 5.000 estudiantes muertos. Entonces, aquí hay un elemento, ¿no? El tiempo de ocurrencia es un aspecto muy crítico. Afortunadamente eso no sucede. Se dan situaciones además muy interesantes otra vez entre la comunidad académica. Tanto la UAM les facilita, la UAM Xochimilco les facilita las instalaciones en donde continúan ellos estudiando. Y si se acordarán, hace poco la UAM, fundando su campus en Coajimalpa, tenían problemas con la tenencia de la tierra. Entonces no tenían a dónde irse, ya tenían la matrícula de la gente, y le dice a la Ibero, bienvenidos acá. Y se van, y a mí me tocó dar una plática y veía uno del pasillo, del lado izquierdo la gente de la Ibero, del lado derecho la gente de la UAM, como telenovela, ¿no? Y unos de otro lado y no se mezclaban entre ellos, pero las mismas instalaciones, y se quejaban los estudiantes, ¿no? Decían, no, oiga, si pago la colegiatura y estos medio desgarrapatados, ya nada, ¿por qué están aquí? Y decían, estamos regresando un favor. Cuando nosotros necesitamos, ellos nos aceptaron sin mayor condición, y ahora que necesitan, ahora hay que regresar el favor. O sea, esto se da en la comunidad académica. Yo quiero ver un gobierno, no, pues tráeme acá a tu gente porque yo te ayudé hace mucho. No pasa eso, ¿no? Pero los sismos reúnen universidades y gente. Pero regresando a este punto, una de las cosas que nos preocupa es este segmento. Esta es la famosa brecha de Guerrero. Este lugar que va desde Acapulco hasta la zona de Petatlán, Ixtapas y Guatanejo, desde 1911 no ha tenido un sismo importante.
El último sismo en ese lugar es el 16 de diciembre de 1911. Acabamos de cumplir 100 años, que indica que claramente se han acumulado esfuerzos en esta zona. ¿Y qué es lo que había pasado antes? Entre 1899 y 1911, en este lugar se habían presentado 4 sismos de magnitud 7.5 y 7.7 que claramente podían quedar acomodados aquí. Este segmento de Guerrero es la distancia más corta a la Ciudad de México, 300 kilómetros de distancia. Este es el mejor escenario, que se repitan estos sismos. Ya vimos, aquí está el epicentro del que acaba de ocurrir, ya habían ocurrido en el 68 y en el 32, en 1982, sismos en este lugar, y la pregunta es, si un 7.4 a casi 370 kilómetros se sintió de esta manera, ¿qué pasa con uno mucho más cerca? El del 85 de magnitud 8.1 a 400 kilómetros de distancia genera estos daños en la Ciudad de México. ¿Cuál es el efecto? De reducir un poco la magnitud, pero acercarnos 100 kilómetros. Y no es un efecto fácil de determinar, porque lo que puede ser es que el movimiento, la aceleración sea un poco más rápida y su duración un poco menor, pero no queda claro qué es lo que puede suceder. Este es el efecto o la posibilidad más optimista. El segundo escenario es que se rompa de un solo jalón todo este segmento y que nos genere un sismo de 8.2. Este es el sismo de trabajo del gobierno federal. Dice, ¿para qué trabajamos con un 7.6? ¿Qué tal si nos toca el 8.2? Hace 4 o 5 años, si nos hubieran preguntado a nosotros, hubiéramos dicho que la clave del pasado, que el pasado es la clave del presente, y que si habíamos visto 4 sismos de 7.5 a 7.7, esa debería ser la forma en que se debería de comportar. Y lo vamos a ver con el ejemplo de Japón, y eso hace pensar, o no debe de descartar la posibilidad de un 8.2, que ya, si lo comparamos con un 8.5 de magnitud 8.1 a 400 kilómetros, un 8.2 a 300 kilómetros, los efectos, no necesariamente mayores aceleraciones, pero sí una duración más grande. Y si los edificios están sometidos en lugar de 2 minutos en 3 minutos, la respuesta, eso es un muy mal negocio. Y claramente para Acapulco la situación es muy complicada y la generación de potenciales tsunamis, se han hecho evaluaciones con este tipo de sismos y la altura de oleaje dan entre 9 y 10 metros. Y eso es muy complicado. Y todo esto, pues se supone que estamos trabajando, pero hay cambio de gobierno en este año y todo se descuadra. El escenario, todavía hay uno más crítico, no es que seamos masoquistas, pero el peor escenario es que nos llevemos ya a la zona del 57. ¿Por qué? Porque el 57 tiene ya 54 años, cumplirá 55 años en este año. Ya es una zona en donde potencialmente podríamos arrancar el sismo. Eso pasó con el del 85. En 85 ocurre este sismo de 1981, de magnitud cercana a 7, y a los 4 años se presenta el del 85. La ruptura del 85 se inicia en este punto. Llega en este sitio y como me encuentro una zona frágil o débil, me vuelvo a acelerar, ¿no? Muy similar a si nos derrapamos en la superficie de este piso y llegamos a cierta distancia. Pero si un salvaje le pone tantita agua o tantito aceite, ¿qué pasa cuando tocamos ese punto? Con la misma velocidad con la que veníamos, nos aceleramos. Entonces se acelera este sismo y fractura hasta este lugar, y es entonces donde alcanza esta longitud y por eso se provoca un 8.1. Entonces la propuesta de que llegue a este punto y que toque el efecto de la zona del 57 y se pueda acelerar ya ahora por un proceso inverso, porque es una zona en donde ya se ha acumulado energía, no debe de ser descartable. Este es el escenario más crítico, ni para qué hablar de cuáles serían los efectos del 8.4 en la zona de Guerrero y en la zona de la Ciudad de México. Son los escenarios propuestos. Y una de las preguntas, lo que decíamos, ¿por qué si los sismos ocurren en las costas, por qué tenemos efectos tan importantes en la zona de la Ciudad de México? Tiene un comportamiento muy diferente. Si lo vemos primero en este aspecto, esto es un mapa de la Ciudad de México, el Ángel de la Independencia, el Zócalo, el aeropuerto, y lo que estamos viendo es los efectos para el sismo de 1957 de 7.5 frente a Acapulco, muy cerca de Acapulco, en la costa de Guerrero. Esta es la descripción de los símbolos: en amarillo edificios con daños ligeros, en anaranjado con daños graves, y en triángulo
rojo, edificios derrumbados, y vemos claramente que hubo colapsos de edificios. No solo se cayó el Ángel, si cambiamos y vemos el del 79, nos damos cuenta que aquí está la Ibero, en este punto en donde hay el colapso de estos 3 grandes edificios, y otra vez hay una concentración de daños muy importantes en este sector. Estoy seguro que ya buscaron en dónde está la universidad y en dónde están sus casas. Va a haber otro mapa en donde se puede ver mejor, y estos son los edificios colapsados en el 85.